pasarlo conmigo al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 2. Génesis, capítulo 22, versículo 2. Me da un gloria a Dios cuando usted ya lo tenga. Aleluya, gloria al Señor nuestro Dios. Dice la Escritura de esta manera: y dijo Dios: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Repita conmigo: sobre uno de los montes que yo te diré. Cierre sus ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, le damos la gloria y la honra, Señor de los cielos, porque usted reina, es soberano, Señor de los cielos, porque su presencia se muestra, Señor, desde el amanecer al anochecer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque usted lo llena todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, quizás usted fue impactado hoy o le llamó la atención lo que hoy hemos puesto en este lugar. Podemos darnos cuenta que tiene la forma de una fogata. ¿Alguien más? Fuego, holocausto, gloria a Dios, todo es válido. Precisamente a ello nos conduce el Espíritu Santo. A ello nos está conduciendo el Espíritu Santo. Por lo tanto, la serie de temas que vamos a compartir le hemos puesto por nombre Fuego en el altar. Para que no se le olvide, hicimos corto el nombre de la serie. Fuego en el altar. Mis amadas hermanas, hoy en día hay muchos altares, tantísimos altares, pero lastimosamente se carece de dirección. Hay tantísimos altares que realmente están vacíos. Si usted alzara sus ojos a esta mesa que hemos puesto acá al frente y no hubiera leño, no estuviera la simulación de fuego como la ve usted, sería una mesa que vacía, solamente la mesa nada más. Y precisamente hay muchos altares que están vacíos, otros que no tienen la dirección. Y una de las cosas que nosotros podemos entender, mis amados hermanos, es que no podemos levantar un altar sin lo necesario. Para poder levantar un altar, o como decíamos, una fogata, como decía alguien, un holocausto, o poder encender fuego, es importante elementos necesarios para poder levantar un altar. O sea, no podemos decir voy a levantar un altar si antes nos hace falta algo. No podemos levantar un altar si antes nos hace falta lo otro. Es importante que nosotros veamos, y quiero ofrecerle 3 puntos muy importantes para nosotros poder levantar un altar al Señor. Es lo que nosotros tenemos que hacer, que no se nos olvide, y una de ellas, basado al texto que acabamos de leer en Génesis capítulo 22, versículo 2, en su punto B, encontramos ahí que el Señor le dijo: toma a tu hijo y ve a la tierra de Moriah. ¿Cuántos sabemos el significado del nombre Moriah? Es donde está la provisión de Dios. Yo quiero que apunte eso, que aparte eso de la provisión de Dios. Entonces, y le dice: ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como holocausto en el monte donde yo te mostraré. Que nosotros vemos rapiditamente en ese texto
Y es que el Señor le estaba dando instrucción a Abraham, perdón. Le estaba dando una instrucción. Y en base a la instrucción, Él le mostró una dirección. Es lo que el Señor nos muestra en esta mañana, la instrucción para poder levantar un altar y la dirección donde el Señor desee que nosotros levantemos ese altar. Hace un momento le mencionaba y le decía, hay muchos altares hoy en día, pero carecen de dirección. Hay muchos altares, pero están vacíos porque no han recibido la instrucción de Dios. Es muy importante que nosotros caminemos conforme a los pensamientos de Dios y no conforme a nuestros propios pensamientos. Oiga, hay altares vacíos, hay altares sin dirección. No basta solamente con ir o acercarnos a una congregación sin antes nosotros no recibimos la dirección. Si antes nosotros no llenamos ese altar de adoración a Dios, no podemos llegar. Oiga, cuando usted se acerque a la casa de Dios, no vaya con las manos vacías. Y no le estoy hablando de ofrendas. Le estoy hablando de un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado. No podemos acercarnos con las manos vacías. Tenemos que presentar nuestro corazón como una ofrenda a Dios. Entonces, es muy importante para poder levantar un altar, la dirección. Y en base a eso, la instrucción. Toma a tu hijo y ve a la tierra de Moriah. Ve a ese lugar. Le estaba dando una instrucción de qué es lo que él iba a presentar en ese lugar. Y con ello le estaba dando la dirección. En una ocasión mencionábamos, y le hubiera sido más fácil a este varón, a este siervo, presentar ese holocausto atrás de su casa. Oiga, aproximadamente podemos caminar con un paso algo ligero, unos 40 kilómetros, quizás en unas 6 horas. Ahora miremos cuánto tiempo había de camino de la casa de Abraham a la tierra de Moriah. 3 días, dice la Escritura. ¿Cuántos kilómetros tuvo que caminar este hombre, este siervo, para poder ir y presentar ese holocausto? Oiga, que aunque nos cueste levantarnos, que aunque nos cueste acercarnos a la casa del Señor, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es que cuando nosotros hemos aceptado o hemos visto la gloria de Dios, no presentamos excusas para no podernos acercar, sino que buscamos una oportunidad para poder ir y adorar al Padre. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Que todas las circunstancias que pasen a nuestro alrededor sea una oportunidad para poder acercarnos y doblegar nuestro corazón a Dios. Oiga, que por nada del mundo seamos distraídos para poder recibir la bendición y la vida eterna. Que nada nos distraiga. Nosotros tenemos que ser o tener al Espíritu que nos mueve, que nos empuje para podernos acercar a la casa del Padre. Entonces, la dirección como punto 1. La instrucción y la dirección. Como punto número 2, los elementos que nosotros debemos de llevar para poder levantar un altar.
los elementos para poder levantar un altar. Y sobre todo, tiene que haber como punto número 3 la obediencia. Vemos a aquel hombre que no rehusó entregar a su hijo. Vemos a aquel hombre a no empezar a negociar con Dios y decirle: Señor, ¿por qué camino de 3 días, Señor? ¿Por qué no en mi casa? Porque mira que hay un monte tan bonito, hay una montaña preciosa donde yo puedo hacer o ofrecer ese sacrificio. ¿Por qué necesariamente tienen que ser hasta cierto lugar? Él no negoció con Dios. Entonces veamos o resaltamos la obediencia que había en Abraham para poder levantar un altar de adoración. 3 puntos muy importantes para poder presentar un altar para el Señor. Y en el punto número 1, mis amados hermanos, es que no es donde yo quiera. No es donde yo me sienta más cómodo. No es donde esté lo más bonito, lo más precioso. No es allí, en ese lugar. Pues, Señor, yo he visto en tal montaña que hay árboles secos y ahí puedo juntar la leña. Oh, y hay algo tremendo. Es que no vemos, según la narración que hizo Isaac con su padre, le dijo: Señor, cuando iban caminando: Padre, veo el fuego, veo también la leña, pero ¿en dónde está el sacrificio? Wow, mis amados, ¿qué es lo que quiere hablarle el Espíritu a nuestra vida? Es que Abraham no dijo: vámonos con las manos vacías y en ese lugar vamos a encontrar leña. Si nos mandan a nosotros a acampar a cierta montaña, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Bueno, vámonos con las manos vacías. Solo llevemos el fuego, porque obvio ha de haber leña por ese lugar. Juntaremos ramitas y quebraremos ramitas secas y vamos a levantar. ¿Por qué necesariamente tendremos que llevar leña de la casa, si allí podemos encontrarlo? Vemos que él llevaba la leña, llevaba el fuego, llevaba el sacrificio a presentar en el lugar donde el Señor le mostró, donde Dios le dio la dirección a presentar el altar. No es donde yo quiera. No es donde yo me sienta más cómodo. Le decía a alguien en una ocasión y me preguntaba: ¿en dónde es, hablando de congregación, en dónde es la congregación o la iglesia, si lo podemos ver de esa forma, donde yo puedo estar? ¿Cuáles son o sea, ¿qué es lo que yo tengo que ver para poder darme cuenta si en ese lugar es donde yo voy a estar? Y le decía: ese lugar es donde no haya comodidades. No es donde usted se sienta cómodo. No es allí. Es donde hay incomodidad, donde la palabra nos incomode, donde la palabra nos sacuda, y aunque no nos guste, tendremos que estar en ese lugar. Ahí es. Sino que es el lugar donde Dios nos indique donde nosotros debemos estar. Ahí es. Si el Señor te dice: es aquí, y aunque a mí no me guste, Dios, tengo que obedecer. El Señor le dijo: a tanto tiempo de distancia, ahí quiero el sacrificio, ahí quiero el holocausto. Señor, pero está bonito. No, yo quiero allá donde te mostré. Ahí es donde yo quiero que se levante. Una de las cosas, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos que darnos cuenta que por qué el Señor nos manda levantar un altar de adoración en cierto lugar.
no para que usted le dé, sino que porque el Señor quiere entregarle algo a usted. Es ahí. Es allí porque el Señor quiere darle algo a usted. No es donde yo quiera, es donde el Señor nos indique a nosotros. En ese lugar es. ¿Cuántos de nosotros le hemos preguntado al Señor y le hemos dicho, Señor, ¿a dónde tú quieres llevarme hoy? Señor, es este lugar donde yo debo presentar un altar de adoración. Y por eso les mencionaba hace un momento que hay muchos altares, pero están vacíos por la comodidad. Yo me quedo admirado de ciertos siervos del Señor que viven en Quetzaltenango, pero se van a la costa, parte de costa, que tienen que caminar de un lugar a otro, de una ciudad a otra. A mí me impactaba un siervo de Dios que vivía aproximadamente a 2 horas y media de acá de Quetzaltenango. Y venía de San Marcos a Quetzaltenango para poder reunirse con la congregación. Y lo que más me impactaba, que cuando nosotros llegábamos, ¿saben quién era el que estaba primero? Él y su esposa. Y ahí estaban los siervos recibiendo la instrucción. Qué tremendo esto. Y le he preguntado a algunos hermanos, le digo, pero hermano, que no hay una iglesia cerca de su casa. Y me dicen, es que hermano, es allá donde el Señor me ha mostrado. Qué tremendo. Veamos a estos siervos presentar un sacrificio. Y es que es allí donde el Señor me quiere. Recuerdo que en una ocasión el Señor le habla a alguien y le dice, ven y regresa al lugar donde yo antes te había hablado, porque ahí voy a volver a hablarte nuevamente. Ahí te quiero yo en ese lugar. Que es la decisión que tomó este siervo, y aunque parecía bonito donde estaba, y no era la que no recibía provisión en esa casa, pero el Señor quería entregarle algo más allá, y le dice, ve. Estaba el joven Samuel, dice que él ministraba en la casa, en el templo de Dios, y estaba ahí dormido. De repente le hablan, Samuel, Samuel, y él se levanta y corre y va hacia Elí y le dice, ¿qué manda? Pues yo no te mandé a llamar. Pues alguien me dijo, Samuel, me habló por mi nombre. Y viene le dice, no, yo no, ve a descansar. Y nuevamente le vuelven a hablar. A la segunda vez, Elí entiende quién era quien le hablaba a este siervo. Y es que es donde nosotros, donde Dios quiere que nosotros estemos, donde Él nos va a hablar. ¿Y saben cuál es la respuesta de Elí? Le dice, ve y vuelve a ese lugar. Y que cuando vuelves a escuchar o vuelvas a escuchar tu nombre, dile, heme aquí. Y allí el Señor le entrega a Samuel. Ahí es donde el Señor le habla a Samuel. Entonces vemos, mis amados, algo tremendo. Y es donde el Señor quiere hablarnos. Y en cuanto a los elementos que nosotros debemos de llevar, es el leño, el fuego y el sacrificio.
Esos son los 3 elementos que nosotros debemos de llevar: el fuego, el leño y el sacrificio a presentar. Si uno de los 3 hace falta, no podemos presentar el sacrificio. Abraham llevaba consigo los 3 elementos. Llevaba fuego. Padre, yo veo que llevamos el fuego. Llevaba leño y le dice, llevamos leño. Y solo Abraham sabía el sacrificio que llevaba. Llevaba los 3 elementos a presentar para poder levantar un altar. Y lo otro, la obediencia. La obediencia. Y cuando hay obediencia, el Señor se derrama en ese lugar. Cuando hay obediencia de nuestra parte, el Señor muestra su gloria manifestarse en ese lugar. ¿Y por qué nosotros muchas veces no vemos la gloria de Dios? Porque muchas veces nosotros no vemos o no escuchamos la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros no vemos que se encienda el fuego y muchas veces se dice, es que yo no sentí nada. ¿Qué sintió usted? Yo no sentí nada. ¿Quién le habló la palabra? Pues a mí no me habló, quizás al de la palabra. Tal vez después del servicio, cuando lleguemos con la familia y quizás preguntemos, ¿y qué te habló el Señor hoy? ¿Qué sentiste en el servicio de hoy? ¿Qué pudiste darte cuenta? Pues yo, nada. Así como entré, así salí. No recibí absolutamente nada. Preguntémonos, ¿culpa de quién fue? ¿Fue del predicador que no se tomó el tiempo para leer la escritura, para preparar un bosquejo? ¿O fuimos nosotros que no llevamos un elemento para presentar? Y hablando de instrucción, estábamos viendo hace un momento que el monte Moría, o Moría significa la provisión de Dios. En el libro del Levítico, capítulo 6, capítulo 9 al 13, dice la escritura. Levítico capítulo 6, versículo 9 al 13. Dios le habla a Moisés. ¿Para qué? Para que Moisés le diera las instrucciones a los sacerdotes. El Señor nos habla hoy y nos da instrucciones para poder presentar un altar en sacrificio. Y dice la escritura que diera las instrucciones a los sacerdotes. Las ofrendas que se presentan para ser quemadas en mi honor deben quedarse toda la noche sobre el fuego del altar hasta quemarse completamente. El sacerdote se pondrá su túnica y su ropa interior de lino y luego de recoger las cenizas de la ofrenda quemada las depositará a un costado del altar. Después de eso se cambiará de ropa y llevará las cenizas a un altar especial fuera del campamento. Todas las mañanas, ojo, todas las mañanas el sacerdote le echará más leña al fuego, dice la escritura. De vez en mes
de domingo en domingo. ¿Cuándo dice la Escritura? Todas las mañanas. Todas las mañanas el sacerdote debe de acomodar la leña para poder presentar ese altar. Todas las mañanas. Todas las mañanas nosotros debemos de labrar o de trabajar para poder conseguir leña y presentarlo en ese lugar. Nosotros fuimos leñadores y no mirábamos cualquier árbol. Este me lo escabecho y me lo jalo. No. Caminábamos a veces horas para poder conseguir la leña necesaria. No era fácil conseguir leña. Mirábamos un arbolito ahí verde, ese me lo llevo. No. Teníamos que identificar el árbol que ya estaba preparado para hacer leña. Aquel árbol que no daba fruto, este ya era bueno para leña. Aquel árbol que sus hojas ya estaban secas, esto es bueno para la leña. Y muchas veces lo que nosotros hacíamos era cuando mirábamos el árbol, quizás no tenía hojas y le cortábamos, le sacábamos un bocado. Y mirábamos las tiras que sacábamos. No, esto ya está bueno para la leña. Y si todavía tenía esperanza el árbol de poder mantenerse en pie, lo dejábamos ahí. No era fácil conseguir leña. Nosotros debemos de trabajarlo y trabajarlo. Por lo tanto, mis amados hermanos, el trabajo de poder conseguir la leña no solo es en la mañana, sino que en la tarde usted busque la leña. En la noche usted busque, identifique la leña, para que de mañana usted no esté corriendo. Y decir, ¿y ahora? Como hacemos muchos de nosotros hoy en día, se nos fue el gas y a correr para ir a buscar gas. ¿Qué pasaría si el fuego se quedara sin leña? Se apagaría. ¿Qué pasaría si nosotros le echamos leña verde? Por favor. No arde. Se ahoga. Solo humea nada más, y así hay muchos altares hoy en día, solo humeando. Solo humeando. No hay fuego en el altar. Algunos ni humo echan. Trabajemos y dígale al Espíritu Santo, ¿qué me quieres hablar? Muéstrame, indícame qué leña yo debo de presentar para que se encienda esa llama en el altar. Trabajemos. Esa leña es la palabra. Amén, gloria a Dios. Es la oración. Mantenernos en constante oración. Mantenernos en constante lectura de la palabra. Pero hermano, usted sabe que yo trabajo. Hermano, usted sabe que no me dan tiempo para yo poder doblar mi rodilla. Había un hombre que oraba, que hablaba con Dios. Y esto es la oración, es hablar con Dios. Cuando usted va en su vehículo, vaya hablando con Dios. Señor, gracias. Hable con Dios. Usted está lavando los trastos, hable con Dios. Señor, tan lindo y tan hermoso eres.
De la misma manera como yo estoy lavando estos utensilios, así también dice tu palabra, y usted está, aunque no esté leyendo la palabra, usted la está recordando. Tu palabra dice en el libro de Salmos 51, límpiame con hisopo y quedaré más limpio que la nieve. Señor, tu palabra es agua. Señor, que tu palabra sea como un jabón y que tu espíritu sea como este estropajo, paste, ¿cómo le decimos? Que limpie toda la suciedad, la profundidad de mi corazón. ¿Verdad que le podemos hablar a Dios de esa forma? ¿Verdad que sí lo podemos hacer? Entonces, hablemosle a Dios. Mantengámonos en esa constante oración. Señor, Señor, dame esa provisión, Señor. He entendido que yo debo de presentar o acomodar la leña cada mañana para que ese fuego no se apague del altar. Señor, dame la provisión. Y veamos cómo el Señor empieza a darnos la provisión. No pretendamos presentarle un fuego extraño a Dios. No pretendamos, esta leña me agarro y esta voy a presentar. No le diga al vecino y le codee, hermano, hermana, préstame unos leños para poder yo presentar el altar, porque a mí se me olvidó. Recordemos aquella narración de la Escritura donde aquellas mujeres, y usted sea también atento, disculpe, pero yo no le puedo dar mi leña. Porque si yo le doy de mi leña, corro el riesgo de que el fuego del altar que yo le presente a Dios vaya a apagarse. Le dijeron a aquellas mujeres, vayan ustedes a donde venden. Vayan ustedes, para que no nos haga falta a nosotras. Cada quien debe presentar, cada quien debe mantener viva esa llama. Cada quien de nosotros debemos de presentar viva esa llama. Todas las mañanas el sacerdote le echará más leña al fuego y sobre el fuego pondrá el animal que vaya a ser quemado en mi honor, junto con la grasa de los animales ofrecidos para pedirme salud y bienestar. El fuego del altar debe de estar siempre encendido, dice. Se trata de un fuego que nunca, jamás debería de apagarse. Le pedimos a Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios? La Escritura nos responde del por qué nosotros no vemos la manifestación de Dios en nuestra vida. Ahí está la respuesta de por qué nosotros no recibimos lo que tanto le pedimos a Dios. Ahí está la respuesta. Señor, yo te he pedido por salud, pero llevo años clamando por salud, pero no puedo ver sanidad en mis huesos. Señor, yo te he estado pidiendo un bienestar económico, familiar, un bienestar en mi vida, pero no puedo ver tu gloria. Entonces Dios no existe. Como dijeron aquellos hombres en una ocasión, de seguro el Señor ha cerrado sus oídos. De seguro el Señor ha cortado sus manos. Y por eso es que no nos escucha, y por eso es que no vemos la mano de Dios manifestarse en nuestra vida. Y dice la palabra,
en el libro de Isaías capítulo 59, versículo 1, que la mano del Señor no se ha cortado, ni sus oídos se han cerrado para escuchar el clamor del pueblo. Es más, dice la Escritura, en el libro de Jeremías, clama a mí, y dice el Señor, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. ¿Quién tiene entonces la culpa? ¿Quién ha cerrado sus oídos para no recibir la instrucción de Dios? El Señor le habló a Moisés y le dio instrucción para que Moisés le diera esa instrucción a los sacerdotes y que ellos hicieran al pie de la letra conforme Dios había demandado. Y le dice la Escritura, junto a la grasa de los animales ofrecidos para pedirme salud y bienestar, dice la palabra. ¿De qué manera nosotros vamos a ver la gloria de Dios si hacemos caso omiso a las ordenanzas de Dios? ¿De qué manera? Señor, yo voy a levantar un altar, pero Señor, se me olvidó la leña. Señor, yo voy a presentar un altar, pero se me olvidó el fuego. Señor, yo voy a presentar un altar, pero se me olvidó el sacrificio que yo debo de presentar. ¿Saben que el presentarle sacrificio a Dios es vuestro culto racional? Y que nuestro altar debe de ser agradable a Dios para poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios, la cual dice la palabra que es agradable y perfecta. ¿Qué hubiera pasado, diga usted, si Abraham hubiera dicho, está bien, Señor, yo me voy a ir a ese lugar donde tú me muestras? ¿Qué hubiera pasado si a él le hubiera hecho falta uno de los 3 elementos para poder llegar a ese lugar? ¿Será que el Señor se hubiera manifestado en ese lugar? No, absolutamente nada hubiera pasado. El Señor no se hubiera manifestado en ese lugar. Y por eso es de que muchas veces no vemos al Señor manifestarse, porque nos hace falta algo. Si el Señor te pide tu corazón, entrégale tu corazón. Si el Señor demanda oración, entrega adoración o oración, alabanza. Es más, la orden que el Señor da y dice, aviva, aviva, hace encender esa llama del don que fue impuesto por la imposición de manos. Aviva el don del fuego que hay en ti. No podemos presentar un altar sin fuego. No podemos presentar un altar sin leño. No podemos presentar un altar sin sacrificios a Dios. El Señor nos pide el combo completo. Y ese fuego nunca debía de apagarse. Nunca debía de apagarse ese fuego. Ese fuego tenía que permanecer encendido día y noche, en todo tiempo.
¿Cuántos de nosotros hemos recibido fuego? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido fuego? Gloria a Dios. Aviva el don del fuego que hay dentro de ti, que recibiste por medio de la imposición de manos. El Señor ha encendido esa llama. El Señor ha encendido esa llama y el trabajo de nosotros es mantenerla encendida. Amén. Mantenerla prendida. Por lo tanto, hay un trabajo para hacer. Y avancemos a 3 hojas más adelante, 3 capítulos más adelante de Levítico. Ahora vayamos al versículo 22, al versículo 9, capítulo 9, versículo 22 al 24. En el versículo 22 al 24 de Levítico capítulo 9 dice la Escritura: para terminar, Aarón extendió los brazos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar las ofrendas, Aarón se apartó del lugar y entró en el santuario junto con Moisés. Cuando salieron, los dos bendijeron al pueblo. Todos ellos vieron el poder de Dios. Cuando Aarón y Moisés hicieron conforme a las ordenanzas de Dios, entonces todos ellos vieron el poder de Dios manifestarse en ese lugar. Y aquí viene, quien envió fuego y quemó por completo todo lo que estaba sobre el altar. Ante esto, todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente para adorar a Dios, dice la Escritura. Aquí vemos nosotros que Dios ha dado esa provisión de fuego. Aquí vemos que cuando nosotros nos presentamos conforme a las ordenanzas de Dios, entonces Dios empieza a dar esa provisión. Veamos a aquel hombre que dijo: Señor, sea como tú quieras. Y que yo al caminar, al cabo de 3 días de camino, no pueda expresar palabra a Dios y decirle a Dios: Señor, mejor me regreso, Señor, mejor hago esto, mejor hago lo otro. No, Señor, voy a caminar conforme tú me has pedido y voy a llegar a ese lugar donde tú me has indicado. Llevo el sacrificio, llevo la leña, llevo el fuego. ¿Y qué vemos ahí nosotros? Que cuando él estaba dispuesto, ya dice la palabra, de poder insertar el cuchillo al sacrificio que él llevaba, que era su hijo Isaac, y le habla el ángel y le dice: Abraham, detente. El Señor ha visto tu obediencia, el Señor ha visto tu entrega, por lo tanto detente. Ya el Señor tiene preparado un cordero que está atado ahí entre las ramas. Porque muchas veces nosotros no recibimos la provisión de Dios porque no somos obedientes a su palabra, porque no hacemos conforme a lo que Dios nos demanda, porque muchas veces salimos de ese lugar sin escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces salimos de la misma forma como entramos, con las manos vacías. Asimismo salimos. Y tu palabra dice, Señor, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, que nos acerquemos, que allí vamos a alcanzar gracia y misericordia. Es más, también dice tu palabra, Señor,
que el galardón que nos espera cuando nosotros nos acercamos a tu casa, dice la Escritura, que es grande. Pero Señor, yo no he visto tu gloria. Señor, yo no he visto nada de lo que tú me prometes, de lo que tú me has ofrecido. Entonces, ¿de dónde está Dios entonces? Porque no veo yo la gloria de Dios, y no es porque Dios haya escondido su rostro, sino es porque nosotros cerramos nuestros oídos. Es porque nosotros cerramos nuestros ojos. Y es imposible que nosotros veamos la gloria de Dios manifestarse con una actitud errónea. No podemos. Ellos hicieron conforme a todo lo que Dios había pedido. Se acerca Moisés, se acerca Aarón al tabernáculo y dijeron, bueno, el Señor dijo esto, el Señor dijo lo otro, el Señor dijo acá, el Señor dijo allá. Vamos a hacer conforme lo que el Señor había pedido. Cuando estaba acomodado el sacrificio, cuando estaba acomodada ya la leña, ¿qué vieron ellos? Vieron la gloria de Dios manifestarse en ese lugar de reunión. Ahí vieron al Señor. Cuando ellos recibieron o pusieron por obra la instrucción que Dios les había encomendado. Ahí vieron la gloria de Dios manifestarse. Hay otro pasaje que nosotros podemos ver. Oiga, hay dificultades, pero las dificultades no deben de ser un impedimento para nosotros levantar ese altar. Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 32, se le presenta un sinfín, cantidades grandes de obstáculos, pero eso no impidió para que este hombre retrocediera con sus pies, no impidió que este hombre se apartara de ese lugar, sino que tomó fuerzas y dijo, vamos a ver a quién Dios adoran ustedes y a quién adoro yo. Veamos pues, ¿quién es el Dios verdadero? Si el suyo o el mío. Y veamos el coraje, la valentía de Elías. En el versículo 32 dice, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y sin hacer falta uno de los elementos, preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. No importando las dificultades. Y dijo, llenad vuestros cántaros de gasolina para que esto prendiera más rápido. Así mismo estamos nosotros muchas veces. Se me olvidó la leña indicada para poder levantar ese altar. Aunque sea este arbolito verde, me lo jalo y me lo llevo y no importa que allá le voy a echar gasolina. Aunque esté cara, lo voy a agarrar y voy a echar la gasolina. No, este hombre no dijo así. Y hay muchos de nosotros que hacemos todo lo contrario y le dice dificultad. Dificultad. Y este hombre le dijo, vacíenle cántaros de agua para que ellos vean que la gloria de Dios se va a manifestar,
que aunque hayan impedimentos, que aunque hayan dificultades para yo poderme acercar y poder levantar un altar de adoración, yo voy a estar en ese lugar adorando a Dios. Acomoda la leña, acomoda el sacrificio, y es más, dice, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y no le bastó con un poco, sino que dijo, hacedlo otra vez, y que estos varones hicieron, y dijo aún, hacedlo la tercera vez. ¡Qué tremendo! ¿Por qué nosotros no nos movemos a la misma altura de Elías? Señor, que aunque hayan dificultades, Señor, aunque se ponche la llanta de camino a la iglesia, yo dejo tirado mi carro ahí, yo me voy, pero de que me voy, me voy. Que aunque se me presente esto y lo otro, ¿qué tengo que hacer? Irme. Que aunque yo vaya codeándome con el esposo o la esposa, yo voy a ir a ese lugar. Es lo que nosotros tenemos que hacer, movernos a la misma estatura de Elías. Y dice la palabra que Elías tenía dificultades. ¿Cómo era Elías? Dice que él tenía dificultades como cualquiera de nosotros. Con errores, con problemas, con un sinfín de cosas que usted y yo tenemos. Pero dice el Señor que él oró fervientemente. Así dice la Escritura. Él se apegó a la palabra, se apegó a Dios, le creyó a Dios y le fue obediente a Dios. Y dice, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Dificultades. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Yo no sé si usted está recibiendo por mandato de Héctor el traer leña, el traer fuego y traer un sacrificio a Dios. Si usted lo está recibiendo de mi parte, no va a haber la gloria de Dios. Pero si usted está recibiendo la instrucción del Padre, va a ver la gloria de Dios manifestarse en su vida, en su familia, en sus negocios y en todo lo que usted quiera emprender. Se acercan, dice el Señor. Si lo hacen de esa forma, el texto anterior, si hacen todo conforme yo les he mandado, van a poderse acercar con total libertad, dice la Escritura, para pedirme bienestar. Eso mencionaba la palabra. Para poder para pedir bienestar y salud. Van a pedir todo lo que ustedes quieran, si se presentan conforme a los dichos de mi boca. Van a poder van a poder ustedes pedir y recibir lo que ustedes quieran. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué sucedió en ese instante?
¿Qué sucedió en ese lugar entonces? Cuando Él presenta el sacrificio, cuando Él presenta el altar, cuando Él presenta eso, cuando Él presenta su corazón, reconociendo que era Dios soberano sobre todas las cosas y que tiene poder para hacer volver el corazón del impío a Dios. Dios, dice la Escritura en el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué es lo que sucedió? Que hubo una manifestación poderosa en ese lugar. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros presentamos un altar conforme a Dios le agrada, el Señor va a manifestarse en ese lugar. Y una de las cosas que impactó a esta gente es cómo Dios se había manifestado en ese lugar. Algo imposible pasó en ese lugar. Dijeron quizás porque estaba el calor, quizás había mucho sol, y por eso fue que prendió ese altar, ese holocausto. No, algo sobrenatural pasó en ese lugar, porque vimos con nuestros propios ojos que había agua derramado sobre la leña, sobre las piedras, sobre el holocausto. ¿Cómo fue posible entonces que esto se consumiera? Y todo se consumió en ese lugar. Las piedras, el polvo, el agua, la leña, el sacrificio quedó consumado. Se consumió absolutamente todo. Y algo que impactó a esta gente. ¿Y por qué nosotros, hermanos, no hemos podido impactar a las demás personas? ¿Por qué nosotros no hemos podido impactar a las demás personas? Porque muchas veces tenemos altares vacíos. Porque muchas veces presentamos un altar sin dirección a Dios. Y viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Mis amados hermanos, que cuando nosotros presentamos un altar conforme a las ordenanzas de Dios, vamos a ver la gloria de Dios en ese lugar. Las dificultades se nos van a acabar. Vamos a ver la respuesta de Dios. ¿Quiere seguir conociendo usted más acerca de esta serie de temas que vamos a estar viendo? Gloria a Dios. El tema que estamos viendo en este mes se llama Fuego en el altar. Hoy sabemos los principios para poder levantar un altar a Dios. Que nunca se nos haga falta la leña, el fuego y el sacrificio. Cierre sus ojitos en el nombre de Jesús.